Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan. Bienvenida, gente linda, a Onda Bacana. Estamos en la segunda charla con José Luis Ortega. Pues recordemos que migrar no es solo cambiar de país, es cambiar de sistema, de idiomas, de códigos invisibles. Cuando José Luis llega a Alemania, tiene que reinventarse, adaptarse a nuevas reglas y construir comunidad desde cero. Y pues la Asociación de Estudiantes Católicos en Erlangen le da techo, pero también un espacio para reflexionar sobre el llamado tercer mundo. En Siemens, José Luis Ortega fue traductor e intérprete. Y aquí comienza su tránsito de migrante recién llegado a representante de otros migrantes. Y le damos la bienvenida a Onda Bacana. Hola, José Luis. Muchísimas gracias, Mónica, con mucho gusto por acá. Bueno, pues recordarles que la vez pasada estuvimos hablando sobre la etapa de estudiante de José Luis en Bogotá, y los invitamos a que vean esa primera entrevista si no la han visto. Ahora tenemos un nuevo bloque en el que queremos tratar un poco pues ya la vida de José Luis Ortega cuando cambia acá a Alemania, ¿no? Entonces, y pues este es un podcast, José Luis, de interculturalidad, y esas preguntas que tengo preparadas para hoy van a estar un poco enfocadas en eso. Tú nos contabas que cuando llegaste acá estuviste con la Asociación de Católicos de Alemania, que te acogieron, y fue una etapa pues muy, muy interesante para ti, que te trajo actividades que no esperabas, pero que te iniciaron en la vida, pues en el activismo social. ¿Es así, no? Sí, es cierto, es cierto. En ese tiempo, entre otras, quien me preguntaba, yo siempre he dicho la respuesta, que era católico de la teología de la liberación, porque fue justamente la teología de la liberación el tema que estuve trabajando en ese tiempo con los estudiantes católicos aquí. La idea era traerles un poco el concepto de la teología de la liberación aquí. Oye, pero entonces eso me parece muy interesante. Eso pues, yo no lo tenía preparado, pero cuéntame eso que es de eso me interesa un montón. ¿Qué es eso de la teoría de la liberación? Bueno, la teología de la liberación nació en Latinoamérica en 1968, en la reunión el Congreso Episcopal Latinoamericano en Medellín. En el 68 fue cuando se planteó la idea de la teología de la liberación. Hubo varios padres de la teología de la liberación en ese tiempo. Estaba Leonardo Boff, y su hermano, estaba Gutiérrez. Camilo Torres, ¿no? Bueno, Camilo Torres se considera también uno de los precursores de la teología de la liberación, sí, aunque falleció en ese tiempo también. Bueno, hay muchos. Estaba Elder Câmara de Brasil. Bueno, y en definitiva la idea era que el compromiso católico debía ir por los pobres, no por los ricos. Es decir, que la iglesia tenía un deber de encargarse de los pobres, la opción por los pobres que llamaba. Y fue iniciada con un movimiento un poquito anterior, del 1963, que fue el Concilio Ecuménico Vaticano II, donde se reformó la Iglesia Católica profundamente. Entre otras, empezó la época en que se podía decir la misa en el idioma local y no en latín, por ejemplo, y se le dio más opción a la iglesia local de actuar con la realidad propia. Y los obispos latinoamericanos decidieron implicarse más en la situación de Latinoamérica.
Uno de los más conocidos aquí tal vez ha sido Romero, que fue asesinado justamente mientras decía una misa. Fue una situación muy violenta de esa época. Y bueno, a raíz de esto se modificó mucho la forma de ver la concepción de los laicos dentro de la iglesia y la obligación de la iglesia dentro de los pueblos. Esto fue un tema que me fascinó. Con los estudiantes de la iglesia católica aquí trabajaba yo justamente ese tema y eran mis compañeros también, porque yo estudiaba aquí en la universidad. Entonces nos dedicamos a estudiar juntos lo que consistía, lo que pretendía la teología de la liberación, los planteamientos que tenía y la forma de actuar. Entre otras, otro muy, muy importante personaje fue Ernesto Cardenal en Latinoamérica. En ese tiempo, entre otras, estaba Ernesto Cardenal en medio de la revolución en Nicaragua, y pues fue la época, justamente lo que decía en el programa pasado, en que me empecé a implicar mucho dentro de los movimientos movimientos revolucionarios de Latinoamérica, que no era mi intención participar activamente en ellos. Uh-huh. Entre otras, en ese tiempo conocí a mi primera esposa aquí y me casé, y fue cuando tomé la decisión de quedarme en Alemania, porque empecé a trabajar aquí en Alemania, y bueno, ya cambió mi situación en Alemania. Ya fue cuando tomé la decisión de no volver a Colombia, sino de quedarme aquí, por lo menos por un tiempo. Pues bueno, ahí podemos pasar a los temas que tienen que ver con Alemania. Sin embargo, muy interesante lo de la teoría de la liberación. Yo en los últimos años he escuchado mucho sobre ella, muy interesante, y precisamente es que la religión tiene realmente una función social, y creo que de eso viene cuando estas personas piensan, ok, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que cambiar a ese sentido que realmente debería tener, ¿no? la religión, ¿no? Cierto. Desgraciadamente en ese tiempo hubo un cambio muy fuerte, porque el Papa Juan Pablo II y luego Ratzinger no eran muy amigos de la teología de la liberación. Y entonces, la frenaron muchísimo. Ratzinger era el presidente de la Congregación por la Defensa de la Fe, que no es otra cosa que la Inquisición dentro de la Iglesia Católica. Es el heredero de la Inquisición, el que sigue siendo la Inquisición. Era jefe de la Inquisición, porque exactamente todavía. Sí, señor. Y él originó, por ejemplo, la prohibición a Leonardo Boff de enseñar. No podía enseñarle, y a varios de los personajes de la teología de la liberación les prohibieron el enseñar y les prohibieron seguir realmente trabajando. Es muy, muy conocido el momento en que Ernesto Cardenal se encontró con Juan Pablo II en Nicaragua, en que Juan Pablo II le negó la bendición a Ernesto Cardenal por el hecho de estar participando del movimiento de liberación en Nicaragua. Es decir, para mí fue un rompimiento tremendo, y eso me llevó también a distanciarme de la Iglesia Católica. Sí, esas cosas exactamente a mí también me han llevado a separarme un poco, pero muy, muy interesante, José Luis. Muchísimas gracias por este pequeño discurso político, social y religioso. Me encanta. Y bueno, estabas contándonos un poco sobre tu llegada a Alemania, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años en Alemania? Pues tú dices, llegas, te casas. ¿Fue difícil para ti aprender el idioma, las normas, la mentalidad? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, una cosa que me ayudó muchísimo para aprender el idioma fue justamente haber participado dentro de esta comunidad católica, porque yo vivía ahí también, y yo creo que si uno está aprendiendo un idioma y está viviendo con gente que habla ese idioma y no tiene ocasión de hablar su propio idioma con otros, entonces pues se ve forzado a aprenderlo mejor. Y además tenía el estímulo de que necesitaba entrar a la universidad para seguir estudiando.
Así es de que aprendí el alemán en más o menos 10 meses. Me tardé en Wow, aprenderlo. muy Y bien. yo llegué aquí el 29 de diciembre del 85 y apenas había hecho unos cursos de alemán en Bogotá en el Goethe Institut, pero no tenía un Ujú. nivel, apenas podía pues, saludar un poco en alemán y no más. Ok. Y me metí a estudiar el alemán en serio y en octubre presenté el examen para entrar a la universidad y saqué una muy buena nota y logré entrar ya como estudiante, que era mi objetivo. Ok, muy Eso, bien. eso me ayudó muchísimo porque realmente aprendí muy bien el alemán y lo hablaba bastante bien. Y eso fue algo que me apoyó después porque mientras estaba estudiando comenzó Siemens en Colombia un proyecto, el Metro Medellín, Ujú. en los 80s, finales de los 80s. En el 88 empecé a hacer traducciones para el Metro Medellín del inglés al español. Ellos estaban Ok, buscando un wow. ingeniero que les hiciera traducciones técnicas y yo era Ok. ingeniero electrónico, hablaba el español como mi lengua materna y hablaba muy bien el inglés. Entonces me contrataron para hacerlo primero como freelancer, estuve traduciendo para la Siemens, para el Metro Medellín, y luego se retiró uno de los empleados del departamento de traducciones y me presenté. Hablé con el jefe del departamento y le dije que tenía interés en trabajar en Siemens y me contrataron. Me contrataron. Entonces, la primera traducción que hice del alemán al español fue la traducción que me pusieron como prueba para contratarme, porque yo había traducido del inglés, pero no había traducido nunca del alemán. Y Wow, entonces ok. me contrataron y entré a trabajar en la oficina de traducciones de Siemens. Y ahí estuviste muchos años, ¿no? En el 88 empecé a trabajar allí. Y en ese tiempo pensaba, bueno, trabajo un poquito en las traducciones y después me paso a la parte técnica, que era lo que me interesaba como ingeniero, pero pues de eso fueron 33 años en el departamento de traducciones de Siemens, hasta Wow, pensionarme. wow. Fenomenal. Oye, José Luis, y tú cuéntame, ¿llegó un momento en que tú pensaste, no, esto no es para mí? ¿O tú siempre te has sentido bien acá en Alemania? Siempre. Sí, Siempre porque, bueno, yo creo que uno se puede acomodar cuando se convence de que el sitio donde está es su sitio de vida. ok, Eh, yo no creo que sea positivo para nadie estar aquí pensando todos los días, mañana me voy, ok, porque no vives, ¿no? Yo lo que sí, pienso es que hay que vivir al máximo donde estás. Si te vas sí. mañana, pues por lo menos has disfrutado, has aprendido, has hecho algo nuevo y ya después, pues será otro sitio, ¿no? Eso es Yo lo que te facilita realmente aprovechar lo que tienes aquí, los recursos que tienes, las posibilidades que tienes y participar en la vida normal. Yo escucho algo que nos recuerda mucho la canción que está en el intro y que también le sirve de fondo a Onda Bacana, que es Gozadera de Catalina Mejía. Y el mensaje que ella nos quiere dar ahí es: vive el momento. El momento es hoy, y eso es lo que nos está diciendo José Luis Ortega. Vive el hoy, disfruta lo que tenemos en el momento, ¿no? Y vivir Eh, intensamente, eso es importante. Fenomenal. No, yo creo que hay una realidad y es una filosofía muy bonita, que el momento en que vives es hoy. Tú no vives Sí. ayer ni vives mañana, vives hoy. Exacto, Entonces, pues hay exacto. que vivirlo al máximo. Fenomenal, fenomenal. Y con esta filosofía pasamos a la última sección de esta entrevista, de esta parte de la entrevista. Yo quisiera preguntarte ahora, ¿en qué momento sentiste que ya no eras solo colombiano? Porque yo creo que nosotros los migrantes llegamos en un momento en que no somos ni lo uno ni lo otro, estamos allí, no lo sé. ¿Cómo es eso contigo? Curiosamente, eso tardó bastante. Eso Sí, tardó bastante. Yo estaba contándote antes que llegué en el 85. En el año 90 me presenté como candidato para el Consejo de Extranjeros de Erlangen, para el Consejo de Extranjeros e Integración, como se llama hoy en día.
Y me eligieron, inmediatamente me presenté para la junta directiva y me eligieron de vicepresidente. Esto era en el 90. Y entonces comencé a hacer política aquí, pero era política de extranjeros. Yo representaba los intereses de los extranjeros ante la ciudad y era 100% colombiano ante una sociedad alemana. Y trataba de representar y de buscar que reconocieran nuestros derechos y nuestras posibilidades. Una de las dificultades grandes era que yo venía de un país que no tenía ninguna opción aquí, porque pues no éramos de la Unión Europea, que apareció luego, no éramos de ningún país muy amigo de Alemania, como sucedía, por ejemplo, los venezolanos no necesitaban visa aquí, y nosotros nos pedían, bueno, Colombia en ese tiempo estaba en la lista de los países que en Alemania decían Schurkenstaaten, los países malos, digámoslo así, sí, y entonces te pedían cantidad de cosas para poderte renovar la visa cada vez. Y yo estaba luchando contra eso también. José Luis, y ahora que mencionas este tema de tu trabajo social, ¿tú cuál crees tú que ha sido en lo mayor que tú has logrado para los extranjeros de acá? O quizás un par de cosas, no lo sé, que nos puedas contar que te parece que es importante que sepamos. Bueno, una de las cosas que no puedo decir que lo haya conseguido yo, pero que lo conseguimos muchos, que ha sido el hecho de que se considere la nacionalidad como, no como una bondad de un pueblo superior que nos da la posibilidad de llegar a ser alemanes, sino que consideren que somos iguales y que haya la posibilidad también de conservar la propia nacionalidad y que nos respeten en ese sentido. Me parece muy importante. Totalmente. La doble nacionalidad ha sido una de las cosas que estábamos nosotros combatiendo y solicitando desde los 90 cuando empecé desde a trabajar. Desde que llegaste. Ha habido otras cosas como por ejemplo el que se reconozca también las posibilidades para las mujeres que están casadas aquí, que les dieran muy pronto la posibilidad de tener una visa independiente y de poder trabajar y de poder vivir aquí independientemente aún de sus maridos, porque esto limita mucho la explotación de la mujer de las latinoamericanas, de Tailandia, por ejemplo. De Tailandia, sí. En esa época en que empecé yo con el Ausländer-Beirat, había, y todavía la hay, pero ya no es tan grave, los matrimonios por catálogo. Te mandaban un catálogo a tu casa y escogías la mujer que querías, ¿no? Y la pedías, y además con posibilidad de devolverla. Es una cosa espantosa, es espantoso. Y los derechos de la mujer para mí han sido muy importantes desde un comienzo y luchamos mucho en este aspecto. Cuando me presenté al Ausländer-Beirat, me presenté junto con Marisa Pablo Dürr, que vive aquí también en Erlangen, y con Marisa nuestra premisa era justamente la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Era una de las luchas que teníamos en ese tiempo. Y las posibilidades para las mujeres casadas con alemanes de poder tener independencia. Es que yo recuerdo, José Luis, cuando yo llegué, que yo escuchaba por allí personajes que decían que les gustaba mucho las latinas porque les cocinaban a los hombres. O sea, prácticamente buscaban algunos hombres, pues mujeres para que las tuvieran de amas de casa, realmente amas de casa. Y no solo amas de casa, casi como esclavas, es que era una cosa espantosa. Sí, mira, yo conozco casos en que en que el marido les quitaba el pasaporte, por ejemplo, y les decía, si usted reclama aquí, la echo, y se va. Y además de eso, le digo a su familia en Brasil o en Colombia o en donde fuera, le digo que usted se portó mal aquí, que por eso la tuvieron que echar del país, y para que no pueda volver a entrar. No, y sucede aún, ¿no? Utilizaban a los niños como presión también, ¿no? Si se va, le quito sus hijos.
cosas así por el estilo, y obligándolas, inclusive la explotación sexual de la mujer en esa forma, de que llegaba el amigo y entonces decía, bueno, usted se acuesta con mi amigo, si no, la echo de la casa, cosas así por el estilo. Fue espantoso, fue espantoso. O sea, wow, eso sí, nunca lo había escuchado. Qué horror, qué horror. Sí. Terrible, terrible. Hombre, José Luis, se nos acaba el tiempo, se nos acaba, y es una pena porque cuando la conversación se está poniendo mejor, tenemos que terminar. Sin embargo, yo estaba un poquito en mi tema de la identidad y quizás podíamos cerrar con esa pregunta. ¿Tú te has sentido alguna vez demasiado latino para Alemania o demasiado alemán para Colombia? ¿O cómo es eso? Digámoslo, demasiado nunca, pero ¿No? sí es cierto que a medida que va pasando el tiempo me siento más alemán, pero también sigo siendo muy colombiano. Yo creo que hace poco oí una muchacha que me gustó muchísimo su expresión. Okay. Ella es hija de una mujer de China y decía, yo no soy mitad china y mitad alemana, soy china y soy alemana, 100%. Y yo creo que a mí me pasa lo mismo. Yo no soy mitad colombiano y mitad alemán. Soy alemán y soy colombiano. Y ambas identidades para mí son muy importantes. Tardé bastante en aceptar el hecho de ser alemán. Me nacionalicé en el año 2000 apenas. Yo llevaba ya mucho tiempo viviendo aquí. Pero fue un proceso muy interesante también. Y creo que lo más importante para mí era justamente eso, y no perder mi identidad colombiana. Era la razón por la que no me nacionalicé antes, era esa. Y descubrí que puedo mantener ambas y que son importantes ambas. Esa modificación de mi forma de pensar fue muy importante, porque llegué al punto en que podía decir, yo no dejo de ser colombiano. No dejo de, y aunque yo, a diferencia de quien se nacionaliza hoy en día, yo tuve que renunciar a mi nacionalidad colombiana y no la tengo. Yo tengo ahora solamente la nacionalidad alemana. Pero eso no afecta el hecho de que siga siendo colombiano, que siga hablando el español como colombiano, que siga actuando, que siga bailando como colombiano. Es decir, esa parte de mi identidad sigue siendo muy válida. Y participo en la política alemana también como alemán. O sea que no piensas recuperarla, por lo que escucho. Me gustaría quizás recuperarla, pero no he hecho el esfuerzo realmente. Eso es cierto. Vale, pues José Luis nos acaba de contar que es súper, súper mega colombiano, y eso lo vivimos nosotros, lo que lo conocemos, lo que lo vemos aquí actuar en la región de Franconia. Y más detalles sobre esa vida de colombiano en Alemania nos las va a mostrar en las siguientes charlas, donde nos va a contar cosas interesantes sobre su vida de colombo-alemán. Muchísimas gracias, José Luis, por haber estado en Onda Bacana una vez más. Muchísimas gracias. Si te gustó esta charla, dale like y comparte. Y si deseas recibir la notificación, abona el canal de Onda Bacana en YouTube. Hasta la próxima, aquí en Onda Bacana. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.